código de Task App. A partir de acá vamos a dividir el video en dos secciones. Una sección donde nos enfocamos más en el flujo de datos y cómo se manejan los estados, y otro más enfocado en lo que es la interfaz de usuario. Ambos forman parte del frontend de la aplicación. ¿Ok? Bueno, para ello vamos a visualizar la estructura de paquetes y las clases que corresponden en este momento en el código. Si ustedes ven variaciones en el código, es que hay que tener en cuenta que el video está detenido en un momento en específico y el código va a seguir actualizándose conforme se desarrolle el curso. Entonces, elementos importantes a notar. Bueno, lo primero es que el código va a estar en la sección de Task App, en donde se define el código dividido en secciones como el model, que es donde van a estar todas las clases asociadas al modelo, a los modelos, al provider, etc. El view model va a estar más enfocado a lo que tiene que ver con la lógica de negocios de nuestra aplicación. Y también pueden notar acá el main activity, que es el punto de entrada de nuestra aplicación. ¿Ok? Otro punto importante, los resources. Vamos a ver algunos resources. A diferencia de la versión 1 de Task App, que estaba desarrollada en la versión anterior de Android utilizando Activities, Recycle, Views y XML, los resources los vamos a usar para cosas más específicas, no tanto como estaba desarrollándose en el pasado. Por ejemplo, en los string van a ubicar lo que son las variables de texto. Recordemos que no tenemos que quemar nada en el código, texto en el código. Para ello usamos los string, que son básicamente variables de texto. ¿Por qué así? Bueno, si más adelante queremos agregarle internacionalización a nuestra aplicación, o sea que tenga diferentes idiomas, va a ser más fácil esa migración usando estos string. Ok, muy bien, ya vimos algunos detalles iniciales de nuestra aplicación. Luego, recordemos que nuestro gestor de librerías y de elementos de configuración de compilación lo hacemos a través de Gradle, que va a ser nuestro gestor. Dentro de Gradle ustedes van a encontrar algunos elementos importantes que están contextualizados al día de hoy. O sea, probablemente más adelante van a encontrar ustedes otra versión de Java, librerías más actualizadas, etc. Pero por ahora, estas son las configuraciones del día de hoy. Entonces, ¿qué es importante saber acá? Bueno, estamos utilizando la última versión de Java y la última versión de Android al día de hoy, pero eventualmente van a haber variaciones hacia el futuro. Tenemos las librerías. Aquí podemos ver todas las librerías que estamos utilizando y sus respectivas versiones al día de hoy. Sin embargo, conforme avancemos en el curso, es probable que a estas versiones se vayan deprecando y hayan una continuidad, porque esto no para, por vulnerabilidades y otras mejoras. Entonces, a tener en cuenta de que estas librerías probablemente a futuro vayan a ser otros números. ¿Ok? Cuando ya tenemos dimensionado nuestras principales veamos así, archivos de nuestra aplicación, vamos a abrir los modelos. Recordemos que los modelos son representaciones de nuestros objetos, ya sea a nivel del frontend o a nivel de base de datos o a nivel de proveedor de datos. Son características específicas que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Por ejemplo, la más importante es Task. ¿Por qué? Porque Task App lo que hace son tareas y para ello tenemos ciertas propiedades. Propiedades que van a estar definidas en un Data Class de Kotlin, que es básicamente una clase que solo tiene getSets, obviamente no definidos. El concepto de data ya viene implícitamente, que existen los get y sets y otras propiedades propias de las clases de datos. Pero acá es importante notar las propiedades que vamos a definir: el ID, el title, las notas, el create date, el due date, el priority, el status. Y priority y status hace referencia a clases secundarias
que van a contextualizar las prioridades y los status o el estado. ¿Ok? Esos son los modelos, básicamente. Otro punto importante son los Task Provider. El Task Provider es una clase de ejemplo. Es una clase en donde vamos a quemar datos para simplificar la ejecución de nuestra aplicación y no agregarle complejidad. O sea, no agregarle la complejidad de conectarlo con una base de datos o conectarlo con una API. O sea, va a ser datos quemados que van a ser útiles para probar nuestra aplicación. Entonces, el Task Provider básicamente lo que hace es una lista de tareas quemadas, así, categorizadas entre 1 hasta 9, me parece, hasta 10. Entonces tenemos 10 tareas random que vamos a poder reutilizar en nuestros ejemplos. Entonces, esas son las características principales de nuestras clases. Ya luego pasamos al View Model. El View Model, vamos a entrar al View Model, entramos al View Model. El View Model es esa clase que va a representar nuestro flujo, nuestro patrón, que en este caso es el View Model, el MVVM, Model View Model, ¿ok? El View Model es uno de esos elementos que forman parte de este patrón como tal. ¿Qué elementos vamos a visualizar acá? Bueno, vamos a visualizar que tenemos una clase que nos va a representar los diferentes estados de nuestra aplicación. Por ejemplo, aquí solo hay 3. Nos saltamos el error, como lo había mencionado anteriormente, pero eso es suficiente. Tenemos el manejo de la carga, el success y cuando está vacío. ¿Ok? Para ello vamos a hacer uso de estas variables. A través del mutable de Stateflow es por donde nos va a permitir manejar el estado de una tarea en específico. ¿Ok? Y el siguiente, el Stateflow, nos va a notificar nos va a notificar cuando hay una variación de ese estado. Por lo tanto, se va a ver actualizada esa información en la pantalla. Si recordamos el patrón de diseño Observer de comportamiento, nos recordamos de que cuando hay variaciones o cuando hay cambios de estado se les notifica a los suscriptores. El funcionamiento es muy similar, en donde nos va a permitir tener esa interacción con los objetos. Entonces, solo para recapitular, el Stateflow es un flujo de datos reactivo que mantiene el estado actual y notifica los datos automáticamente. Eso es importante mencionar. Y se usa en el View Model para comunicar los datos con el UI de una forma eficiente. Aquí recordemos que estamos en la etapa del flujo de datos, que es lo que queremos hacer. Después tenemos replicado los mismos manejadores de estados, no solo para un task en específico, sino también para una lista de tasks. Entonces tenemos, en lugar de tener un solo task, tenemos task list, que es un conjunto de tareas, y también para manejar los estados, y el Stateflow para manejar cuando hay múltiples tasks, o sea, una lista de tasks. Adicionalmente tenemos un método que se llama getTask, que es básicamente un método que nos va a retornar un task de forma random. Esto es solo para prueba. Como pueden ver, es un ejercicio en donde de 0 a 10, bueno, en este caso de 0 a 9, me va a devolver una tarea de forma aleatoria. Esto es para probar que el getTask funcione. Ya más adelante reutilizamos el método getTask y lo cambiamos por algo más específico utilizando una API o una base de datos. Algo importante a visualizar acá, el manejo del task state, en donde si es success, retorna la lista, y si es empty, simplemente mostramos vacío en nuestro frontend. Y finalmente tenemos el find all task, que es básicamente una representación de traer todas las tareas a nuestro frontend. Si nos vamos al main activity, el uso de estas tareas
de estos estados, lo vemos representado en el siguiente código. Por ejemplo, hacemos una instancia de ViewModel para conectar el ViewModel con la aplicación de entrada, haciendo uso del onCreate como parte del ciclo de vida de los estados de las pantallas en Android. En el onCreate es donde vamos a construir la instancia de nuestra aplicación y le vamos a pasar el task ViewModel para poderlo utilizar dentro de nuestra aplicación, ¿verdad? A partir de acá, recordemos que estamos usando objetos composable, lo cual va a agilizar el desarrollo de nuestro frontend, a diferencia de antes que teníamos activities, fragments, recycle views, entre otros. Ahora todo es mucho más sencillo porque no hay una codificación en XML. ¿Qué es lo importante a notar acá? No nos vamos a concentrar en el UI, nos vamos a concentrar en esta sección en donde vamos a obtener los estados para poder utilizar esos estados a nivel de UI y mostrar los datos en pantalla en los correspondientes plugins. Eso lo vamos a ver en otro video.